Síganme, y yo los haré pescadores de hombres, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del verso 14 al 20. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Un abrazo espiritual a la distancia, y que Dios los bendiga, los acompañe y los ilumine siempre donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy el texto del Evangelio dice: ¿qué tanto estamos dispuestos para seguir a Jesucristo? ¿Qué tanto estamos dispuestos? Jesucristo no está dispuesto que la evangelización se detenga, que la evangelización se pare. Fíjese bien, llama a sus primeros 4 discípulos. Y si a nosotros nos llama el Señor, ¿estamos dispuestos a seguirlo? ¿Están dispuestos ustedes a seguir al Señor? Hay muchos que se preguntan: ¿y qué gano yo con seguir al Señor? ¿Qué gano yo? Dicen muchos. Y es por eso que se han quedado, han abandonado al Señor, han despreciado la invitación que el Señor los ha hecho. El texto de San Marcos, capítulo 1, verso 14 al 20, el Evangelio nos presenta a Juan Bautista siendo apresado. Y vamos a ver por qué metieron preso a Juan el Bautista. Y después de meter preso a Juan Bautista, no vemos a un Jesús lleno de miedo, no vemos a un Jesús asustado. Vemos a un Jesús valiente que se pone a predicar la palabra, que se pone a invitar a la gente a la conversión, que se pone a llevar el mensaje del reino por todos lados. Pero no solo eso hace el Señor. Vemos también a Jesús buscando los 4 primeros discípulos y ofreciéndoles algo. Dice: vengan conmigo y yo les voy a enseñar a pescar hombres. Fue y buscó a 4 pescadores y los invita a sumarse a su proyecto. Los invita a sumarse a la evangelización, a la predicación, a no quedarse solamente trabajando en lo material, a no quedarse solamente con su padre, con sus familias, que desde donde estén también sean capaces de predicar y de evangelizar. Hoy Jesús nos invita a ser pescadores. ¿Están dispuestos ustedes? ¿Están dispuestos si a nosotros nos llama el Señor? ¿Qué vamos a hacer? Fíjese que hoy el Evangelio nos enseña en el capítulo 1 de San Marcos, en su verso 14, y nos dice de esta manera, fíjese. Dice: después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Después de que tomaron preso a Juan.
San Marcos nos presenta a Jesús predicando después de la muerte de un hombre llamado Juan el Bautista. Eso es lo que nos presenta San Marcos. A Juan Bautista, por predicar, por evangelizar, por llevar la palabra de Dios y por presentar a Jesús como el Cordero de Dios, allá en San Juan capítulo 1, verso 29, cuando dice: he ahí el Cordero de Dios, el que carga con los pecados del mundo. Le dijo también al rey que era pecado vivir con la mujer de su hermano, y es por eso que lo mandó a encarcelar. Aún así, Jesús no se detuvo. Aún así, Jesús siguió predicando el Evangelio, la palabra de Dios. Aún así, Jesús no se detuvo. Siguió, porque Jesús, fíjese bien, no quiere que se detenga la evangelización, no quiere que se pare la predicación, quiere que se siga. Aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, el Señor dice: hay que seguir adelante. ¿Cuántos se niegan a predicar hoy en este tiempo? ¿Cuántas personas tienen miedo de hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores? Tienen miedo. Y recuerde usted que el Señor nos invita a prepararnos, el Señor nos invita a formarnos. Aún así nosotros no queremos. No queremos. Y es por eso que a Juan dice, después de que tomaron preso a Juan, ¿por qué tomaron preso a Juan? Por predicar, por evangelizar, por denunciar el pecado, por presentar a Jesús como el Cordero. Por eso el rey, fíjese bien, el rey, como él era la máxima autoridad, lo mandó a encarcelar. Y vemos allá en San Mateo, en su capítulo 4, San Mateo capítulo 14, verso 3, nos dice: ¿por qué meten en la cárcel a Juan Bautista? Escuchemos cómo lo dice el Evangelio. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. La ley no te permite tenerla como esposa. Pero como el rey se sentía y tenía el poder terrenal en sus manos, se sentía la máxima autoridad, nadie podía dar órdenes sino solamente él, pues dio orden a que encarcelaran a Juan, al igual que al rey David en el Antiguo Testamento. El rey David se enamoró de la mujer de Urías, fíjese bien, y el profeta Natán le dijo que eso no era correcto, que eso era un pecado, y eso lo encontramos en Segunda de Samuel. En Segunda de Samuel, fíjese bien, en su capítulo 11, en su verso 2, nos dice: una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías, el hitita. David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella, justamente después que se había purificado de su regla. Luego se volvió a su casa y al ver después que había quedado embarazada, la mujer le mandó decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías el hitita. Y
Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias del ejército y de la guerra. Después dijo a Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas salió Urías de la casa del rey, éste despachó detrás de él un presente de su mesa. Pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. David intentó matar, sí, a Urías. El rey David quiso matar a Urías porque supo que la mujer de Urías ya estaba embarazada y ya no hallaba qué hacer. Y es por eso, de haber cometido ese pecado, quiso terminar con Urías. Pero oiga cómo lo dice el capítulo 12. Yahvé mandó donde David al profeta Natán. Dios envió al profeta Natán para que este mismo profeta, como Juan el Bautista, le dijera al rey el pecado que había cometido. ¿Cuál fue el pecado de Juan el Bautista? ¿Fue malo? De denunciarlo para que fuera condenado, fuera encadenado y fuera encarcelado y después decapitado. ¿Es malo lo que Juan hizo? Lo hizo como el profeta Natán. Natán le dijo a David que era un pecado, dice, este fue y le dijo: había en una ciudad dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía mucho ganado mayor y menor, el pobre en cambio solo tenía una oveja que había comprado, la alimentaba, crecía a su lado junto con sus hijos, comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Un día el rico recibió a una visita. Como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena, al que acababa de llegar robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. Oiga el verso 7. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Natán le dijo a David de que él había cometido un pecado, que la ley dice que había cometido ese pecado contra la mujer de Urías. Y por eso, fíjese, en el verso 13 del capítulo 12 dice, usted puede seguir leyendo todo. David dijo a Natán: pequé. El rey David reconoció que había pecado, reconoció que había llevado a esa mujer y que se había acostado con él, reconoció que la mujer había estado embarazada y que él había cometido un pecado, lo reconoció. Oiga, David dijo a Natán: pequé contra Yahvé, y Natán le respondió: Yahvé te perdona tu pecado, no morirás. Sin embargo, puesto que con esto despreciaste a Yahvé, el hijo que te nació morirá. Ese fue el castigo del rey David. Y lo mismo hizo Juan el Bautista con el rey Herodes. Fíjese bien, el rey que se sentía la máxima autoridad, como todos hoy en esta tierra. Todos aquellos que se sienten la máxima autoridad hacen lo que quieren hacer. Y por eso dice el Evangelio de San Lucas, que estamos leyendo, capítulo 14, en su verso 3, dice: en efecto, Herodes había ordenado detener a Juan, lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. Tenía miedo. Escuche. En eso llegó el cumpleaños de Herodes,
la hija de Herodías, salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregársela y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron, y fueron a dar la noticia a Jesús. Llegaron a dar la noticia a Jesús. Oiga cómo le dijeron en San Lucas, en su capítulo 13, en su verso 31. San Lucas 13, 31 nos enseña que llegaron los fariseos a decirle a Jesús que se fuera, porque el rey había matado a Juan el Bautista, que andaba predicando, que andaba evangelizando, que andaba compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Lo mismo hacen los fariseos. Los enemigos de Jesús llegan con Jesús en San Lucas capítulo 13, en su verso 31. San Lucas capítulo 13, en su verso 31, nos dice el Señor que los fariseos llegan hasta él. San Lucas 13:31 dice: en ese momento unos fariseos llegaron para avisarle: márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús le contestó: vayan a decirle a ese zorro: hoy y mañana expulso demonio. Hoy y mañana expulso demonio y realizo curaciones, y al tercer día llegaré a mi término. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no es correcto que un profeta sea asesinado fuera de Jerusalén. Jesús no tuvo miedo. Jesús siguió predicando. Jesús siguió evangelizando. Jesús no detuvo la predicación. No es como nosotros en nuestro tiempo, que nos acobardamos, que tenemos miedo de hablar de Jesús, de hablar de la palabra de Dios, de enseñar, de compartir. Tenemos miedo a la gente. El qué dirá mi compadre, el qué dirá mi amigo, el qué dirá mi compañero de trabajo. Con miedo, ese miedo no deja que nosotros llevemos ese alimento espiritual. Y por eso hoy Jesús nos dice: díganle a ese zorro. Jesús les contestó: vayan a decir a ese zorro: hoy y mañana expulso demonio y realizo curaciones, y al tercer día llegaré a mi término. Jesús estaba continuando su trabajo. Jesús estaba evangelizando. Pero ¿qué pasa? Los fariseos, los enemigos de Jesús, le dicen que se vaya, que se aleje, porque el rey Herodes ya había mandado a matar a Juan el Bautista, lo había mandado a decapitar. ¿Cuántas personas, fíjese bien, tienen miedo de predicar? Tienen miedo, quieren el reino de Dios, quieren la salvación, pero no quieren hacer nada. Esta es la vida del profeta. Esta es la vida de aquel que lleva la palabra de Dios a muchas personas. Va a ser perseguido, va a ser criticado, va a ser señalado, hasta en su propia familia. Muchos se convertirán en piedra de tropiezo por aquellos que llevan ese alimento espiritual. Muchos se preocupan solamente por el alimento material. ¿Qué vamos a comer mañana?
Eso están preocupados muchísimo. La gente de eso se preocupa, pero del alimento espiritual no. Y por eso Jesús dice, ¿qué tanto estamos dispuestos para seguirlo? ¿Qué tanto estoy dispuesto yo? ¿Qué tanto está dispuesto usted para seguirlo? Y recuerde que en el momento que nosotros vamos a seguir al Señor, hasta nuestra propia familia va a estar en contra. Hasta nuestra propia familia nos va a criticar como se lo hicieron a Jesús. Allá en San Marcos capítulo 3, verso 21. San Marcos capítulo 3, verso 21 nos enseña que la misma familia de Jesús, fíjese bien, lo criticó. En San Marcos capítulo 3, verso 21 dice que también su misma familia lo llamó, le dijo a Jesús que estaba loco. Escuche cómo dice San Marcos 3:21. Dice de esta manera: al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían, se ha vuelto loco. Su misma familia estaba en contra, no estaba a favor de Jesús. Lo decían que él se había puesto loco porque andaba sanando, andaba haciendo curaciones y andaba enseñando la palabra del Señor. Jesús no se detuvo después de la detención, después de que detienen a Juan el Bautista, después de que lo meten en la cárcel, después de que muere Juan el Bautista. Jesús no se detiene. Eso es lo que hoy el Señor viene a enseñarnos, que nadie nos detenga. Oiga, ¿qué dice? Al enterarse de sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían, se ha vuelto loco. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Así lo decían, así decían los maestros de la ley, que él estaba poseído, que él estaba loco, que él estaba endemoniado, y por eso él hacía curaciones, hacía liberaciones de tantos enfermos, alimentó a tanta gente, y por eso el Señor sigue trabajando. ¿Estamos dispuestos a seguirlo? El Señor, si el Señor nos llama, si el Señor nos invita, ¿estamos dispuestos? Oiga cómo lo dice en Marcos capítulo 6, en el verso 1. Dice, ¿cómo se expresa la gente de Jesús? Vemos la expresión de la gente, y esa misma expresión que la gente tenía con Jesús es la misma expresión que hoy tiene con aquel que lleva la palabra del Señor. Oiga cómo lo dice San Marcos capítulo 6, verso 1. Al irse Jesús de ahí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero, ¿no es más que el carpintero, el hijo de María? Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocí. Se escandalizaban, fíjese bien, cómo se expresaban la gente de Jesús. ¿Qué decían la gente de Jesús? ¿Qué no dirán del predicador? ¿Qué no dirán del catequista? ¿Qué no dirán del sacerdote? ¿Qué no dirán del diácono, del obispo? Se escandalizan, se empiezan a decir cosas en contra de la palabra del Señor. Es la invitación que hoy el Señor Jesús nos hace a través de su palabra, un hermoso evangelio que hoy nos presenta el Señor.
para que nosotros aprendamos, para que nosotros nos preparemos y para que nosotros llevemos esa palabra. Por eso dice, pero no es más que el carpintero. No es el carpintero, no es el hijo de José, no es el hijo de María. Mucha gente dice eso y se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, oiga, ¿dónde dice? Jesús le dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. A ver qué le parece a su familia cuando usted empieza a estudiar la Biblia, cuando usted empieza a escuchar la predicación. ¿Qué dice? Que usted se ha vuelto loco o loca, que usted ya perdió el sentido, se escandalizan. ¿Y sabe qué dice Jesús? Donde un profeta es despreciado en su tierra, entre sus parientes y entre su propia familia, y no pudo hacer ahí ningún milagro. ¿Por qué en nuestra familia no hay milagros? Porque nuestra propia familia se pone duro de corazón, rechaza la palabra, critica en contra de la palabra. O dígame usted si no es verdad. Cuando usted se está preparando y va a participar de la Santa Eucaristía, dice, ya vas nuevamente. ¿Saben qué dice? Yo creo que estás enamorado del cura, por eso es de que vas todos los domingos a la iglesia. No creen cuando uno empieza a enseñar o cuando uno empieza a aprender las escrituras a través del evangelio de cada día. Se escandalizan, ¿sí? Son duros de corazón, incrédulos, y es por eso que no hay milagros en la familia, por la falta de fe de los demás, porque no quieren aceptar, porque no quieren reconocer a Jesucristo. Jesús, a pesar de que decapitaron a Juan Bautista, eso no le impidió al Señor seguir evangelizando, que no nos impida a nosotros las piedras de tropiezo, los obstáculos que hay en nuestra familia, porque es en la familia es lo primero que sucede esto. En la familia es donde pasa esto de primera vez. Esos escándalos, esos problemas por causa de la palabra. Pero el Señor dice, dichoso, porque si ustedes están dispuestos a seguir al Señor, allá arriba les espera un premio. Hay un regalo para todos allá en el cielo, para los que quieran seguir al Señor, para los que se quieran preparar, para los que quieran predicar su palabra. Allá hay un premio. Será premiado con el reino de los cielos. Y por eso dice, Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Jesús se niega de cómo en la familia se niegan a creer, se niegan a aceptar la invitación y no quieren recibirla, sino lo rechazan. Fíjese bien. Eso es lo que dice San Marcos capítulo 6 del verso 1 en adelante. Cómo se expresa la gente de Jesús. Jesús para la gente es un obstáculo. Jesús para la gente es un obstáculo, pero Jesús sigue predicando. Hay muchos que se ponen como piedra de tropiezo, como obstáculos ante el predicador, ante las enseñanzas del Señor. Pero hay que seguir evangelizando, dice el Señor. Por eso dice en Marcos 1:15 del Evangelio que tenemos hoy en este día, San Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva.
Recuerde usted que cuando Jonás fue enviado, Jonás en su capítulo 3, en su verso 1, cuando Jonás fue enviado por Dios a la ciudad de Nínive, en Jonás capítulo 3, verso 1 dice, por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, levántate. Es lo mismo lo que hoy el Señor nos dice a través de su palabra, levántate. Levántate, dice, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande, se necesitaba 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino, pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruida. La predicación de Jonás. Jonás llevó ese evangelio, llevó esa predicación y decía, dentro de 40 días Nínive será destruido. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo de manera que no nos haga morir? Por eso San Marcos dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, tan cerca que lo tenemos. Tan cerca, el reino de Dios está cerca. ¿Qué esperamos nosotros para prepararnos, para convertirnos? ¿Qué esperamos nosotros? Recuerde que el Señor nos invita a seguir proclamando la palabra, enseñando de que vivir unido es un pecado, recordando a los demás que los que andan en el vicio es un pecado. La fornicación es un pecado. Lo que Gálatas 5:19 dice, que todo es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Gálatas 5:19, y menciona una lista de pecados, que todos los que hacen tales cosas no heredarán la vida eterna. Entonces, por esa razón, hoy el Señor nos invita que si el tiempo se ha cumplido, ¿qué es lo que esperamos? ¿Cuánto tiempo más queremos esperar nosotros? Ya Jonás llevó esa enseñanza, esa predicación, esa advertencia a los ninivitas y ellos se arrepintieron. Y nosotros, ¿por qué no nos arrepintamos del pecado, de la fornicación, del adulterio, de la borrachera, de la envidia, del egoísmo, de la brujería, de todo eso? ¿Por qué no hay un arrepentimiento a eso? Pero queremos llegar al reino de Dios. Queremos que el Señor nos conceda esa mansión celestial que tiene preparado, pero no queremos esforzarnos. Oiga, síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores. Oiga que dice, mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Dejaron su trabajo, dejaron sus redes. Jesús quiso que otros trabajaran. Jesús quiere que ustedes y yo trabajemos para el reino de Dios. Jesús quiere que nosotros llevemos esa predicación, esa evangelización. El Señor nos ha venido a invitar y el Señor dice, síganme y los haré pescadores de hombres. El Señor quiere que los sigamos para ir a evangelizar, para ir a predicar. O sea, para ser pescadores de hombres. La pregunta, ¿eres pescador de hombres o eres de aquellos que están rechazando a los hermanos dentro de la iglesia y que te conviertes en una piedra de tropiezo? ¿Qué estás haciendo en el trabajo de la evangelización?
¿Estás sumando o estás restando? La invitación que hoy el Señor nos hace, oiga, un poco más allá Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, los siguieron. El Señor ha dicho en su palabra: todo aquel que ama más a su padre no es digno de mí. Aquel que ama más a sus hermanos no es digno de mí. Aquel que quiere más a sus hijos, a su familia, más que a mí, no es digno de mí. Y por eso los 4 primeros discípulos, que es Simón y su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, los 4 primeros discípulos, que eran trabajadores, pescadores, dejando su barca, sus redes y sus padres, lo dejaron todo y lo siguieron. No dudaron, no esperaron por segunda vez. ¿Y nosotros qué hacemos? Escuchamos y escuchamos el Evangelio y estamos en lo mismo. Hoy te hace una invitación el Señor. Hoy está el Señor haciéndote esa cordial invitación para que lo sigamos, para que aprendamos y también llevemos a muchos a presentarlo al Señor. Llevemos a muchos para que se reconcilien con el Señor. Es la invitación que hoy el Señor nos deja a través de su palabra, esperando que el Señor nos ayude, nos dé esa fortaleza y nos regale su Santo Espíritu para poder entender su palabra. Que tengan un buen día y que el Señor les conceda todo lo que su buen corazón desee. Nos encomendamos a la Santísima Trinidad diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.